Ya. Muy buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar de Control IT y de Acronis. La idea es presentarles cómo pueden proteger las copias de seguridad de Microsoft 365 con Acronis. Con nosotros van a estar María José Acosta y el señor José Lesme. Ellos son representantes de Acronis, quien nos va a estar en este webinar. Les recuerdo que todas las preguntas nos las pueden escribir en el chat y al final de la presentación les estamos dando respuesta. Entonces, le cedo a María para que proceda pues con la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Claudia, por esa presentación y ese ánimo en esta sesión de hoy. Voy a intentar ser directa pensando en el tiempo de ustedes y en la solución que les propone Control IT de la mano de Acronis. Carlos y Claudia nos comentaron, ya que son todos clientes habituales de Control IT y principalmente de 365, que digamos, estamos teniendo como una mayor necesidad de mejora de la gestión, control y administración, también protección, ¿por qué no?, de los datos que tenemos en Internet. Entonces, perdón, en Internet no, en la nube o en nuestros dispositivos y en nuestras infraestructuras que cada vez más están conectados y cada vez más generan información. Sin embargo, hay, sin ánimo de hacer terrorismo, sino de ser conscientes que tenemos a nuestro alrededor, diariamente nos enfrentamos a ciertos riesgos que la idea es poder contenerlos con lo que les queremos proponer hoy de Acronis. La primera que apareció de todas es una bastante típica que tenemos en el mundo de Microsoft 365 y es la eliminación accidental de un SharePoint o de un sitio que tenemos en nuestra nube. Frente a esa situación, desafortunadamente, a veces puede ser intencionado, a veces no. Yo que quiero pensar que nunca es intencionado. Si no tenemos un respaldo o si no tenemos una medida, un mecanismo para reaccionar ante esa situación, podemos perder toda la información que tengamos ahí. Otro elemento bastante habitual, la tercera causa de pérdida de datos que tenemos en Microsoft, por ejemplo, es el malware. Ese malware puede entrar o a través del correo electrónico o incluso con algún usuario que también pueda o no tener contacto con el correo electrónico. Entonces, reducir ese riesgo también protegiendo no solo los datos, sino que entra o qué riesgos tenemos en el correo con antivirus, anti-malware o phishing o spam en el propio correo es uno de los elementos importantes. Acronis con Control IT lo que pretende para los clientes y para Control IT, que es el que puede ofrecerles esos servicios gestionados a ustedes para reducir la complejidad, no tener que pegarse con el mundo de Microsoft o de Sophos o de, bueno, cualquier, o de HP o de cualquier proveedor para poder poner a punto la infraestructura. Pues la idea es que con un solo agente y con una sola consola puedas controlar o puedas proteger tus endpoints, tu workstation, tus servidores y tus sillas o tus puestos de 365. Esa es una opción y es la reducción de la complejidad. Otra parte súper importante, y la comenté en el caso anterior, reducir al máximo posible o tener el máximo control que podamos sobre nuestros datos y poder de manera automatizada tener una copia de seguridad para en caso de necesitar restaurar o de ver la información o de sufrir algún tipo de situación no deseada, tengamos un elemento que
que comparar. Y el último elemento, que ya se los había dicho antes también, es la parte de seguridad. En concreto, para 365 estamos más expuestos no a virus tradicionales, sino a malware y a todo lo que nos puede entrar por correo, que normalmente pueden ser phishing o suplantación de identidad. Entonces, estos son los principios con los que opera Acronis. Quiere salvaguardar la información. Esta llave es la que le damos a Control IT para que ejecute estos, o bueno, ponga los medios para que esto funcione en sus empresas. La primera, salvaguardar la información y los dispositivos y las aplicaciones. Aquí no solo estamos pensando en datos y copias de seguridad. 2, accesibilidad. Justamente con 365 lo tenemos, bueno, funciona también, tenemos tanta penetración, lo usamos tanto porque nos permite tener acceso a todas nuestras herramientas de escritorio de manera fácil. Pues esa misma accesibilidad con una sincronización nube a nube, que es lo que hacemos con 365 y Acronis gestionado por Control IT, es parte de la gestión de la información. Otro punto súper importante, privacidad. ¿Quién, cómo, desde dónde acceden a la consola y a nuestros datos? Si alguien quiere restaurar uno de los correos, se puede de manera granular haciendo la copia de seguridad con Acronis de Microsoft. Solo aquellos usuarios que tengan acceso a la plataforma, los administradores y demás, son los que tienen ese log y esa posibilidad para tener permisos para gestión y tener permisos también, si es el caso, de visualización. Autenticidad, esta parte es súper importante, justamente tiene que ver mucho con, bueno, con lo que estamos sufriendo de ransomware y de crypto mining. La gran brecha o el gran como desazón que nos queda, aparte de sufrir un ataque, es ¿y qué pasa después con los datos que me encriptaron o que me robaron? O sea, que esa, ¿cómo se puede esparcir? Y lo segundo, si lo que tengo o lo que me han desencriptado y voy a poder usar de nuevo, si puedo seguir operando, si pagué o no pagué el rescate, si realmente esos datos son los que yo tenía, si no han modificado esa información. El riesgo, uno puede ser compartirlo y el otro es que realmente los datos que tengo ahí sean los que yo había dejado como empresa. Esa es la parte de autenticidad. Y la de seguridad, que además está conectada con los otros 4 siglas o letras, es no solo estamos, bueno, protegiendo los datos y el endpoint, sino también cada mm, cada incidente que tenemos nos sirve a su vez para analizar cuáles son las próximas amenazas. En el caso de copias de seguridad para servidores y endpoint, hay una función de datos forense o incluso de encriptación de esas copias de seguridad y análisis de esos elementos forense. José les va a mostrar el caso que me ponía él ayer. Si un empleado se va de bueno, está compartiendo información indebida o está borrando información o lo que sea, lo primero que quiere hacer es intentar borrar las evidencias o el registro que haya hecho mientras que se haya comportado mal. Cuando tenemos ese log y podemos ver esa visibilidad, es que también tenemos un elemento para hacer un análisis y para saber cuáles son los riesgos o cuáles son las medidas que tenemos que poner para salvarlas. Como resumen, aunque hoy nos vamos a centrar en 365, insisto, Acronis y Control IT no solo protegen 365, también protegen todo tipo de cargas de trabajo o workloads y distintas herramientas de virtualización. No solo estamos con Hyper-V y con VMware, también hay, bueno, otras que también son conocidas en el mercado, incluso Virtuoso hace parte de nuestro holding. Y otro elemento que también les quiero destacar es, no solo hacemos respaldo en nube o infraestructura de Acronis. Sí, es verdad, la beneficio de almacenamiento ilimitado por cada puesto SIT de 365
está asociado a la nube de Acronis, pero no necesariamente puedes hacer solo respaldo en la nube de Acronis. También puedes hacer respaldo en nube de Azure. En el caso de los correos electrónicos, puedes hacer ese respaldo en local. Y en el caso de los endpoints o workstation y servidores, puedes elegir tanto almacenamiento local como otras nubes como AWS, por ejemplo. Elemento importante, lo tienen presente también, el incremento de las necesidades gracias a la conectividad, trabajo remoto, híbrido y a las múltiples plataformas donde habitualmente estamos trabajando y a la alta disponibilidad que tenemos y que necesitamos. En este caso, para los que usamos 365, queda evidenciado justamente en esa parte de trabajo remoto. Le debo hacer más fácil la vida al empleado para poder trabajar, compartir información y demás, pero esa facilidad que le doy al empleado requiere que la empresa mejore o tome más medidas a nivel de seguridad. Entonces, por eso es también como más necesario contemplar la copia de seguridad. La principal razón por la que recomendamos hacer respaldo de 365 no viene de nosotros, afortunadamente. Somos uno de los servicios de terceros que está asociado a Microsoft. Somos sus partners en algunos data centers, pero en su propia descripción de servicios nos ponen este asterisquito tan importante que muchas veces lo pasamos por alto, y es que Microsoft no se hace responsable de las copias de seguridad ni por la pérdida de datos bueno, de datos no, por la pérdida de no disponibilidad del servicio. Tú eres responsable de lo que pase con tu información. Entonces, el tener un repositorio, el tener una información en la nube, el usar estas carpetas o este entorno en la nube no significa que lo que tengamos ahí esté respaldado. Y no significa que cuando llenemos esa cuota y ya no podamos guardar más de lo que cada una de nuestras licencias tiene asociado para almacenamiento en cada uno de nuestros puestos o usuarios, ya no podamos como acceder o tener esa información también disponible en la nube gracias a estas aplicaciones de terceros con copias de seguridad. Insisto, sin ánimo de hacer terrorismo, sí es importante que dimensionemos cuál es el impacto para nuestro negocio de una pérdida de datos y cuáles son las fuentes de esas posibles pérdidas de datos. El primer ejemplo lo vimos, eliminación de datos por accidente no intencionado, vale. Ese nos exige tener una copia de seguridad. ¿A qué nos enfrentamos si se nos pierde un SharePoint? Si nuestra web está en un sitio y ese sitio se borra accidentalmente por lo que sea, ¿cuáles son las implicaciones económicas o de servicio que vamos a tener con nuestros clientes? Clientes insatisfechos, si tenemos SLAs que estamos cumpliendo con otros proveedores o otros clientes, también vamos a estar expuestos, algún tipo de multa o incumplimiento también, pero lo más importante de todo, y además la razón principal por la que trabajamos con Microsoft, es productividad, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo me tomaría restaurar o poner en marcha de nuevo esa información? Esos, bueno, esos dolores, como decimos nosotros, los pain points famosos, los tenemos que tener presentes para no exponernos a eso, para poner todos los medios y más si necesariamente no es caro y si nos va a ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza en el futuro. Perdón. Último elemento en el que les presento yo y ya dejo a José que les muestre la plataforma, que es mucho más interesante. El malware es la tercera causa de pérdida de datos y de información, y desafortunadamente el vector más o el vehículo, llamémoslo así, el canal preferido de los hackers para contaminar nuestras empresas, cómo no, es la que está más cercana al usuario. ¿Y cuál es el canal más cercano al usuario? El correo electrónico. Entonces, Microsoft ha hecho un trabajo
bastante bueno en ofrecernos un spam e incluirnos muchas medidas y muchos servicios de seguridad. El problema a veces es que configurarlas requiere tiempo, cierta especialización y también pues pagos adicionales de licencias. Entonces, en este punto, lo que quiero es que vean el complemento de Advanced Email Security como un módulo a mejorar y, insisto, complementar la seguridad que nos ofrece Microsoft, añadiendo coberturas de antisuplantación de identidad, anti-spoofing, una validación de los protocolos BEC, ahora lo veremos, o de otros protocolos de quien me manda este correo realmente su DNS es de quien dice que me manda este correo, no solo por tener el dominio oficial de Acronis y que María José, que existe en Acronis, les mande a ustedes un correo, eso ya es suficiente garantía de que ese correo no tiene un bichito dentro. Eso es anti-evasión, anti-spoofing. Otro elemento súper importante, malware y ransomware. Y como vemos en pantalla también, los ataques de día cero. Todos estos, llamémoslo así, como los tipos de ataque más complejos, son los que también los hackers son más hábiles camuflando entre lo que no se puede detectar más rápidamente, sobre todo usando tecnologías como el entorno aislado o el sandbox o el content construction and deconstruction, el deshacer, llamémoslo así, o analizar por separado cada uno de los adjuntos, links, reenvíos que tenemos en un mail y como los analizamos por separado y digamos que juntos no detonan la bomba, no estallan, no hay un exploit o no vemos ese como, como pica que está haciendo el huequito en la pared para después desmontarla, el ataque de día cero, el que no veo hasta cuando ya lo tengo dentro y ha estallado, es en las que, llamémoslo así, en Microsoft, insisto, estamos más expuestos. Y no porque Microsoft sea malo en seguridad, no, es porque si yo fuera hacker y tuviera que tomar una decisión de dónde es más eficiente mi ataque, yo sé que más usuarios están usando Microsoft. Luego, por mal que me vaya, si ataco a alguien que o busco la manera de cómo colarme en uno de los usuarios de Microsoft, probablemente, o mejor dicho, tengo muchas más probabilidades de éxito de intentar con otra aplicación de nube o con otro sistema operativo o con otra aplicación. Entonces, el nivel de ataque que tiene Microsoft. Lo educados o no que somos los usuarios en correo electrónico frente a prácticas seguras y la exposición, llamémoslo así, a renovación del malware que tiene una aplicación como Microsoft es la que hace que debamos o sugerimos complementar la seguridad con elementos como Acronis. José, si soy capaz, voy a intentar mandarte como presentador. A ver. Y espero no irme. Creo que tienes todo. Listo, te dejo a ti. Espero no haberles aburrido. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, Perfecto. sí la vemos. Vemos la consola de Acronis. ¿Sí? Sí, claro, esa es la consola de Acronis. Sí, vemos la consola de Acronis, transferencias, dos transferencias bloqueado, 35 total, 8.40 gigas, ese es. Perfecto. Bien. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Lesme, estoy como Solution Engineer para el sur de Latinoamérica. Como Majo ya estuvo explicando, tenemos varios tipos de servicios que brindamos desde Acronis. Básicamente buscamos hacer frente a toda la previa de una amenaza, es decir, brindar una protección antes de que ocurra un ataque. Brindar también una protección durante la ocurrencia de un ataque, poder hacer frente, dar una respuesta a ese ataque. Y por supuesto, brindar las herramientas para poder reponernos, recuperarnos posterior a la ocurrencia de un ataque. Ese ataque puede ser de origen externo o de origen interno, así como bien lo dijo Majo.
Podría ser un colaborador que está saliendo de la empresa y que salen malos términos, que bueno, empieza a eliminar información, o tratar de ejecutar algún malware, lo que sea. El origen puede ser tanto externo como también interno, así que debemos tener la capacidad de poder brindar la protección contra diferentes maneras en las que podamos recibir el ataque. Entonces, aquí en la consola Acronis, a la izquierda en este panel tenemos las diferentes funcionalidades que están habilitadas. En la parte de supervisión podemos ver widgets. Aquí podemos ir agregando, editando, eliminando widgets que nos permitan rápidamente y en tiempo real entender qué está ocurriendo en la empresa, entender cómo se están desplegando las tareas, entender qué tal va la ejecución de los parches, de los escaneos, etcétera. Y bueno, esto brinda mucha información visual que facilita la comprensión y facilita poder darle un seguimiento ágil. También, por supuesto, tenemos una sección de alertas en donde vamos generando avisos sobre diferentes aspectos, ya sean equipos que no están pudiendo conectarse a la consola. Eso podría ser porque la tarjeta de red tiene algún problema, porque algún bloqueo del firewall, porque el equipo se apagó, porque el equipo se formateó, etcétera. Lo importante es que la consola Acronis nos facilita la identificación de eventos negativos. Aquí en la parte de actividades podemos ver prácticamente todos los logs de la plataforma. Podríamos también aplicar filtros para revisar cómo se está ejecutando una tarea, etcétera. En la parte de fuente de amenazas, Acronis informa a nivel general amenazas que a nivel global están generando ruido. Y también, como podrán ver, aquí, por ejemplo, estamos ante un aviso de ransomware. La herramienta ya nos indica cuáles acciones deberíamos considerar o deberíamos ejecutar para evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Y también aquí están las acciones. La herramienta nos brinda detalles y la severidad de esta amenaza. Y también nos informa si ya tenemos cargas de trabajo comprometidas o afectadas por esta amenaza. También, bueno, aquí en la parte de dispositivos, justamente nosotros vamos cargando los dispositivos que queremos proteger. Aquí podemos descargar los agentes, o bien también podemos habilitar la conexión con 365 o con Workspace de Google para justamente la protección de todo el correo electrónico y de los demás elementos que conforman parte de 365 o de Workspace. Cuando hacemos esa integración, justamente empezamos a ver esta opción que dice Microsoft 365. Y lo que ocurre es una integración directamente entre nubes, entre la nube de 365 y la nube de Acronis. Eso no solamente para que podamos ver los elementos que se tiene en el tenant de 365, sino también para que se ejecuten las tareas de backups y para que se ejecuten también las tareas de respaldo. Esa es una gran ventaja, la integración entre nubes, ya que en ningún momento para el backup o para la recuperación se utiliza ancho de banda del cliente final, sino que, como dijimos, la comunicación ya es directamente entre ambas nubes. También incluso aquí podríamos, como dijo María José, bueno, habilitar la seguridad en correo electrónico de manera sencilla, ágil. El despliegue lo podríamos tener en 10, 20 minutos y ya se estaría protegiendo el correo electrónico, haciendo pasar cada correo que llega a la organización por 7 motores, por motores anti-phishing, anti-phishing, por motores que traten de identificar también casos de ransomware o de malware. La protección también contra técnicas de evasión que buscan justamente, digamos, sobrepasar las defensas que se tienen activas. Incluso la posibilidad de evitar amenazas zero day por correo electrónico en base al comportamiento que se tenga. También Sandbox ejecutando los adjuntos que se tenga y para poder identificar a qué realmente nos está tratando de llevar ese adjunto, cuál es el fin realmente de ese adjunto. Y también identificar correos de cuentas comprometidas o de spoofing
o de cuentas que hayan sido secuestradas y bueno, se esté utilizando para justamente buscar engañar al usuario final con el fin de ingresar a la organización algún malware que posteriormente me busque robar datos o ejecutar alguna encripción de archivos, etc. Adicionalmente, bueno, tenemos las funcionalidades de recuperación de desastres, las funcionalidades para DDR, DDLP también, e incluso tenemos la posibilidad, esto también es nuevo, de poder ejecutar monitoreo de equipos a un nivel muy interesante. Por ejemplo, podríamos ejecutar un monitoreo para poder entender a ver, voy a agregar aquí monitores. Podemos analizar los equipos, las estaciones de trabajo con 26 monitores. Podemos enterarnos rápidamente cuando hay cambios de hardware, cambios de software. Eso podría llegar por correo electrónico al administrador que ustedes definan. Entonces rápidamente identifican quién instaló qué aplicación y definen si esa aplicación está o no autorizada para el uso. Pueden identificar también espacio de disco, podrían ejecutar también alguna tarea automatizada para liberar espacio de disco, eliminar caché, eliminar archivos temporales, eliminar papelera, etc. Pueden también identificar cuando se apaga el cortafuegos o el anti-malware, podrían identificar estado de servicios de Windows, podrían identificar, como dijimos, software que se vaya instalando, carpetas que van creciendo mucho, que aumentan repentinamente de tamaño, también ustedes podrían identificar de manera ágil, monitorear en cuanto a CPU, en cuanto a uso de memoria. Podrían recibir una alerta cuando los equipos estén superando determinado umbral que ustedes definan. Y también identificar cuando, por ejemplo, se esté haciendo un uso de red que sobrepase un umbral que ustedes definan. Eso les podría ayudar a identificar usuarios que están consumiendo mucho ancho de banda o podrían también ser una señal de alerta para verificar si no existe algún malware en ese equipo, ya que un malware podría estar intentando descargar algo o extraer alguna información. Entonces, esto también les puede ayudar a revisar e identificar algún evento negativo. Y como pueden ver, tenemos varias opciones adicionales como velocidad de transferencia de disco para supervisar la velocidad de la tasa de transferencia y también la última vez que se haya reiniciado el equipo. Así que toda información muy útil y automatizada, es decir, les puede llegar directamente por correo electrónico la información sobre el aspecto que quieren monitorear, con lo cual ganan mucha visibilidad, que es algo muy importante. Y si nos vamos ya a la parte de 365, bueno, ¿qué podemos respaldar? Podríamos respaldar cuentas de usuarios, podríamos respaldar Mailbox, podríamos respaldar OneDrive. Si hablamos de Mailbox, podemos respaldar toda la cuenta en sí, podríamos respaldar y recuperar directamente de manera granular alguna carpeta en específica, podríamos recuperar algún correo electrónico en específico, podríamos hacer también incluso la transferencia de data a otro usuario. Por ejemplo, supongamos que Tesla estuvo trabajando en la empresa por 2-3 años en el área comercial. Posteriormente, Tesla decide salir de la empresa e ir a otra y su lugar será ocupado por Edison. Yo podría transferir datos del correo de Tesla al correo de Edison y de esa manera permitir que Edison pueda dar seguimiento a los casos que venía gestionando Tesla y que su incorporación la pueda realizar de manera mucho más ágil y de mejor manera. Esto es muy útil para diferentes, en realidad el respaldo de 365 tiene diferentes casos de uso en los cuales puede ser de utilidad. Uno de ellos es el que mencioné, hacer la transferencia de una persona que está saliendo a la persona que está entrando. Si necesitásemos analizar también un caso de fraude interno, jamás en la vida un caso de fraude interno van a poder identificarlo en un día, en una semana, e incluso difícil de detectar a veces en un mes. Podrían transcurrir 3 meses, 6 meses, cuando realmente se haga una auditoría o algún corte administrativo y en ese momento se hace la detección de algún caso de fraude. Bueno,
Si la persona que cometió el fraude trató de eliminar toda evidencia, absolutamente ya será imposible avanzar con una investigación, al menos en el aspecto tecnológico de correo electrónico. Sin embargo, con el backup que nosotros tenemos la posibilidad de realizar con Acronis, ustedes pueden ir atrás en el tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, para poder investigar y analizar qué estuvo haciendo un usuario, con quién contactó, qué información compartió. Entonces, la investigación que puedan realizar tendría un resultado mucho mejor y podrían llegar realmente a comprender de manera más íntegra lo que estuvo ocurriendo o lo que estuvo haciendo un usuario. ¿Cómo hacemos el respaldo? La manera de ejecutar el respaldo es muy sencilla. Podríamos establecer hacer el respaldo por usuario en específico, o podríamos establecer una regla para hacer el backup de todos los usuarios. Si hacemos de todos los usuarios, el día de mañana ingresa una nueva persona, se agrega al 365, automáticamente el respaldo de esa persona también se estaría ejecutando. Si nosotros establecemos establecemos realizar por usuario, tenemos la ventaja de que, bueno, si tenemos 500 cuentas en una empresa, podríamos definir que solamente queremos respaldar 400 y existen otras 100 que realmente no están en el interés de la empresa respaldar. Pero la herramienta les brinda a ustedes la posibilidad de elegir cuál buzón es el que quieren respaldar. Por ejemplo, supongamos que necesitemos crear una regla para respaldar estas cuentas. Simplemente hacemos clic aquí en esta opción de copia de seguridad, agregar plan de seguridad, crear nuevo, y podemos establecer si queremos una copia, perdón, si queremos una copia, un respaldo para Mailbox o para OneDrive. Aquí lo definimos eso. También podríamos definir el periodo durante el que se conservaría la información. Podemos hacerlo por antigüedad o podríamos también hacerlo por número de copias. Por ejemplo, yo quiero tener siempre 50 copias disponibles, no importa el periodo de tiempo que haya transcurrido. O podríamos mantenerlo por un tiempo indefinido. Supongamos que elegimos hacerlo por antigüedad. Bueno, ustedes pueden ir modificando los valores. Me gustaría tener las copias mensuales por 12 meses, las semanales por 8 semanas y las diarias por 14 días. Bueno, establezco ese valor. Y los archivos, por defecto, la opción de cifrado, de compresión ya viene activa, pero también ustedes podrían habilitar el cifrado. Pueden ir desde un cifrado de AES 128 hasta un cifrado de AES 256. Sabemos que este algoritmo es dificilísimo o imposible de romperlo, así que sugerimos que recuerden muy bien o almacenen muy bien la contraseña, ya que esta contraseña siempre va a ser requerida para ver el contenido del respaldo o para ejecutar una tarea de recuperación. Si pierden esta contraseña, ni siquiera el soporte de Acronis podría brindarles ayuda para tener acceso a los backups. Bien, entonces simplemente le damos a aplicar y estaríamos creando nuestra regla para respaldar Mailbox para 2 usuarios que son los que seleccionamos. Si ya tenemos nuestras reglas creadas, bueno, aquí verían en estado, si una cuenta no tiene respaldo, lo verían como sin protección. En este caso, todas estas cuentas están recibiendo la protección adecuada. Por lo tanto, ya podemos ir a ver los puntos de recuperación que tenemos para cada cuenta. Hago clic en el usuario, en el panel de acciones de la derecha, selecciono recuperación y puedo filtrar si quiero hacer una recuperación de todo OneDrive, perdón, si quiero hacer una recuperación de OneDrive o de Mailbox. Supongamos que elija Mailbox, yo puedo definir a cuál punto de los 16 que tengo disponibles me iría para hacer la restauración. Supongamos me voy del 1 de junio, puedo recuperar o todo el buzón o puedo recuperar algún correo o algún mensaje en específico. Por ejemplo, si quisiese recuperar algún mensaje en específico, lo que primeramente la herramienta me mostraría es las bandejas o las carpetas que tenga la persona. Yo puedo hacer clic en este icono y de esta manera elegir cuál carpeta quiero recuperar. Por ejemplo, me interesa recuperar todo inbox de Tesla. Lo puedo descargar como un PST o lo puedo recuperar directamente en el buzón de un tercero.
El inbox de Tesla me gustaría compartir con Albert y posteriormente tengo que definir en qué ruta sería la recuperación, si en la ruta original o en una ruta personalizada. Podría también incluso empezar a recorrer el buzón de Albert en este caso para identificar o para definir en cuál carpeta hacer la recuperación. Selecciono iniciar recuperación y bueno, estaríamos iniciando la recuperación directamente ya desde el buzón de Tesla al buzón de Albert. O podría ser una recuperación en el mismo buzón de Tesla. Con eso tampoco no hay ningún inconveniente. Supongamos que Tesla sin querer eliminó la carpeta completa, yo podría hacer directamente la recuperación. O si quiero ser un poco más preciso en mi recuperación, necesito recuperar algún correo en específico, también puedo ir a hacer la recuperación. Puedo recuperar, por ejemplo, puedo ver el contenido del correo para confirmar si efectivamente esto que estoy intentando recuperar es lo adecuado y podría ejecutar la recuperación de la misma manera en el buzón de cualquiera, de un tercero o en el propio buzón de Tesla. También podría hacer una descarga de este correo o incluso podría enviarlo por correo electrónico a la dirección que necesite. Entonces pueden ver que es muy sencilla ejecutar una tarea de recuperación. Aquí están todos los elementos que pueden llegar a recuperar. Los contactos, calendario, incluso el archive. Así que muy sencilla la recuperación para 365 para Mailbox y también para OneDrive. Se sigue la misma lógica. Podemos recuperar, voy a ir a la fecha del 3 de mayo. Le doy recuperar, puedo recuperar o todo OneDrive o algún archivo o carpeta en específica. Bueno, aquí nuevamente tengo los puntos de restauración que están habilitados y aquí puedo seleccionar hacer la recuperación de alguna carpeta en específica o de algún archivo. También yo podría utilizar el buscador para justamente hacer énfasis o identificar tipos de archivos en específico que quisiese recuperar. Y la recuperación, bueno, es de la misma manera. Recuperamos en el buzón del mismo usuario o en el buzón de un tercero, en la ruta que definamos y también podríamos establecer la opción para compartir permisos. Esto que vimos, bueno, para usuarios finales aplica de igual manera para Teams. Podemos elegir cuál equipo de Teams recuperar. Podríamos recuperar algún equipo en específico, perdón, algún canal en específico, por ejemplo. Si le doy a recuperar, si le doy recuperar, puedo ir definiendo qué realmente estaría recuperando. Puedo ir definiendo la fecha de la cual quiero hacer la recuperación y voy definiendo si quiero recuperar algún canal en específico, canales, si quiero recuperar todo Teams, si quiero recuperar algún correo electrónico al que está asociado este canal o si quiero recuperar el sitio. La misma lógica también la utilizamos para SharePoint. Podríamos hacer una recuperación de los sitios de SharePoint que hayamos respaldado y, por ejemplo, podríamos recuperar todo el SharePoint o algún elemento en específico. Podríamos definir, por ejemplo, si quisiese recuperar todo el SharePoint, bueno, selecciono aquí, o me podría ir también a hacer un recorrido e identificar alguna carpeta en específico o algún archivo en específico al que deba hacer la tarea de recuperación o al que deba aplicar la tarea de recuperación. Entonces, independientemente a que sea Mailbox, a que sea OneDrive, Teams o SharePoint, es muy sencilla la manera y muy intuitiva la manera en la que utilizamos la plataforma y la forma en la que ejecutamos las tareas de recuperación. Y ya tenemos el botón de recuperar y podríamos recuperar en el mismo sitio de SharePoint, con los permisos que actualmente también tiene en esta carpeta o este archivo, etcétera. Entonces, muy sencillo y muy útil todo lo que tenga que ver con SharePoint y complementando con la protección de 365 que había mencionado María José, bueno, también nosotros podemos habilitar la seguridad en correo electrónico, en donde
en la plataforma, nosotros podemos, la plataforma ya de protección de 365, perdón, de email security, podemos ir filtrando los incidentes que hayamos tenido. Podemos ver los incidentes por tipo de incidentes, si fue de contenido malicioso o correo no deseado. Podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos clic en los maliciosos, tenemos la posibilidad de ir ampliando la información. Podemos ver datos de quién es el remitente, a quién estaba dirigido, el hash. Podríamos ver también incluso los motores que posibilitaron la detección de esta amenaza. En este caso, tenemos que, bueno, uno de los motores que permitió la detección es el motor de inteligencia de amenazas. Otra es el motor de phishing o contra phishing. Tenemos un veredicto que arrojó la herramienta de que se trata de un evento malicioso. De igual manera, yo podría cambiar el veredicto o podría agregar a una lista de permitidos o a una lista negra. Puedo ver el contenido del correo también. Aquí puedo ver una vista previa del correo. Aquí me habilita y bueno, puedo ver que efectivamente este era el remitente, el destinatario, y me solicitaba, supuestamente es un acceso a Dropbox y me solicita hacer clic para una revisión. Entonces, tenemos mucha información que podemos ver aquí en la protección de email security. También nosotros podríamos establecer reglas, por ejemplo, podríamos establecer que determinados tipos de archivos estén restringidos. Me interesa que todos los archivos que sean de gain, que son todas estas extensiones, no puedan ingresar a mi organización. O inclusive yo podría también agregar algún tipo de archivo en específico. Entonces ustedes pueden ir definiendo qué tipo de archivos podrían ingresar a su organización y cuáles no. Además pueden ir creando reglas, se pueden descargar informes. A ver, podríamos crear reglas de permitidos, de no permitidos, tener nuestra lista blanca, nuestra lista negra de URLs, de IPs. Y como dijimos, el alta en sí de la solución para email security es muy rápida. Estamos hablando de que la implementación podría tardar menos de 20 minutos. Tenemos dos modelos en el cual implementar para 365, un modelo en línea, un modelo que le llamamos en línea, en donde sí se necesitan modificar registros MX y una forma de habilitar el modelo API, en el cual no es necesario modificar los registros MX. Así que al no tener la necesidad de modificar registros MX, la velocidad en la cual se implementa es brutal y en 20 minutos, en menos de 20 minutos ya podría estar funcionando la protección para las casillas de correos que ustedes definan. Para el caso de 365 se puede analizar el correo entrante y el correo saliente. Y como pueden ver, bueno, la solución en sí hace pasar al 100% de los correos por el análisis de los 7 motores que habíamos visto anteriormente. Con lo cual, ganamos no solamente una solución anti-spam, que bueno, nativamente Microsoft ya tiene su solución anti-spam, pero la solución que nosotros estamos ofreciendo aquí desde la consola de Acronis realmente tiene un resultado mucho mejor que la solución nativa de Microsoft. El nivel de detección es mucho mejor y no solamente detectamos spam, como dijimos, sino que detectamos correos maliciosos, detectamos incluso amenazas día cero, detectamos cuentas comprometidas, podemos detectar casos de spoofing. Se hace siempre también un control de DMAR y de KIM. Así que, bueno, la protección que se brinda, como se indica aquí, es del 99,95%, es muy alta. Así que este es un complemento espectacular para poder dar un nivel de seguridad a todo lo que tiene que ver con 365. Entonces podemos proteger para que no nos ingrese nada malicioso al correo electrónico y también podemos proteger
cualquier incidente que tengamos con el contenido ya, sea eliminado o sea modificado por un agente externo o por algún agente interno. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran, sobre lo que quieran Iba a decir, José, eso. Tenemos 2 minuticos, yo creo que alguna pregunta hay por ahí. Pues no. Bajo, no tenemos ninguna pregunta en este momento. Eso veo, pero tenemos a muchos con nosotros todavía. Bueno, vamos a hacer como la profe. Haider, cuéntanos qué te parece. No está, o bueno, no sabemos cómo poner el audio. Bueno, eh, pues espero que les haya gustado, que resuelva parte de los dolores de cabeza que nos da la seguridad y posible pérdida de datos. Están en buenísimas manos con Control IT para ampliar información, detalle, cotizaciones, casos de uso o consultas que puedan tener. Y los dejo con Majo, Clau si quieren. tenemos, Ok, perdón, te dale. interrumpo. La Dale. señora Dora Pulgarín levantó su mano, ya tiene activado el micrófono si quiere hablar. Dora, me encanta además que una mujer se haya lanzado al ruedo, perdón. Dale. Hola, ¿cómo están? ¿Me Muy escuchan? bien, ¿y tú? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, yo no soy la más tecnológica en esto, pero sí soy pues clienta de Control IT y tengo una pregunta. Pues me parece muy bueno pues Acronis, esa plataforma, muy importante para nosotros las empresas. Y consulto algo. Ahí decían que se podía pues hacer seguimiento de lo que pasara en las carpetas de los usuarios de Office 365, pues el SharePoint. Nosotros, por ejemplo, tenemos usuarios pues de planta, digámoslo así, pero también tenemos invitados a esas carpetas. Ese seguimiento a esos invitados también se realiza por este medio de Acronis, o sea, también tenemos seguridad de que a esos que les hemos compartido la carpeta, nosotros podemos hacer seguimiento si hacen algún movimiento, si hacen algo mal. Bien, a ver. Dale. Mauricio, si quieres responder. Bueno, hay bastantes maneras. Primero, la parte de licenciamiento para carpetas compartidas que no son sitios y demás, puedes protegerte de que uno de estos usuarios externos, no directamente de la organización que tenga acceso a una carpeta compartida, pueda o no borrar la información. Eso es lo primero. O sea, el primer paso es que nadie, ni interno ni fuera de la organización, te pueda borrar algo sin que tú tengas cómo recuperarlo o cómo acceder a él. Y lo segundo, si son miembros de la organización y tienen acceso a una carpeta compartida, perdón, a un sitio de SharePoint, sí, puedes ver qué hacen y lo que añadan o quiten a ese sitio que estás respaldando, se añade al respaldo incremental que se está haciendo todos los días. No sé, José, si quieras complementar algo más. O sea, no sé si en Microsoft estoy segura que hay, pero en Acronis como el objetivo no es ver qué hace el usuario, sino que el usuario no pueda desaparecerte información que para ti, empresa, es crucial, a lo que tienes visibilidad es a la información que cada usuario sube y guardarla, añadirle al respaldo que estás haciendo. Pero el log de lo que hace cada uno de los usuarios no lo vas a ver en Acronis. No sé si te respondí con eso, Dora. Sí, y otra. Por Dime. ejemplo, ustedes dicen pues que Acronis respalda y protege Sí. la información en la nube.
Sí, solo de Office 365 o si también tenemos nosotros un programa, un software de la empresa, también me hace acompañamiento para proteger esa información. sí, el esquema cambia. Es uno, para que puedas proteger esa información, tienes que tener un agente, le llamamos nosotros, un programita que te permita controlar ciertos elementos del dispositivo. En el caso de 365, ese programita es una sincronización entre nubes y eso es lo que vimos hoy. Eso es un lado. Para este programa que tú estás pensando, pensaríamos en qué servidor, en qué computador, en qué laptop está ejecutándose o se va a ejecutar ese programita y dónde estás generando la información para que ese computador, ese servidor, esa máquina virtual donde tienes el programa que quieres proteger o hacerle copia de seguridad, podamos automatizarle un plan de protección que te permita hacerle copia de seguridad a los datos que genere ese programita. Ok, gracias. Respuesta, sí. No es con 365, es otro agente o otro programita de Acronis. Tendríamos una última pregunta. Otro Acronis, digámoslo así, otro programa de Acronis. Sí, es otro, no funciona como el de 365, pero sí, es otro programita de Acronis. Y otra cosa súper importante, perdón, Aleja, que te corte, que te interrumpa. Todo eso, o sea, el servidor donde está este ERP o este programa que necesitas para operar y todos tus sitios, todos tus puestos de 365, lo vas a ver en una consola como la que te mostró José hoy. Todo lo ves en un mismo sitio. O sea, la Control IT te lo puede administrar, pero si tú quieres entrar, ver, saber cómo, bueno, eso, qué está pasando en cada uno de mis equipos a nivel de generación de datos y de copias de seguridad, lo puedes ver a través de un solo sitio. Ok, gracias. A ti, Dora. Ahora sí, ¿Quién más te se decía, atrevió? tenemos una última pregunta. Dice que sí, esta la hace Juan David Maya, y es que sí, para habilitar el tema de Microsoft 365 tenemos algún costo adicional. No, para habilitarlo no. La parte de licenciamiento la profundizará seguro con Claudia, pero hay un par de beneficios importantes para los usuarios. El primero, se licencia por silla en la modalidad por carga de trabajo por dispositivo. El almacenamiento en Acronis, en ese licenciamiento por silla, es ilimitado. Solo vas a pagar una licencia por cada puesto o por cada usuario y ya, te olvidas de todo lo demás en esta modalidad por carga de trabajo. Entonces, sí hay un costo por usar 365, pero no hay ningún costo asociado, ni por descargar información, ni por restaurar, ni por cambiarlo de nube. O sea, si lo quieres pasar de Acronis a lo quieres pasar a bueno, no, a local, por ejemplo, los correos, por descargar esa información no vas a tener ningún costo. Toda la parte de almacenamiento está incluida en el usuario. Espero haberte aclarado, Juan David. Y José se nos fue el técnico, así que, bueno, aquí está conmigo, no, perdón. Si necesitan preguntas más técnicas, que no se me vaya mi copialina, perdón. Listo, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, pues los dejamos entonces en perfectas manos. Espero, bueno, espero eso, que usen Acronis y que con Claudia puedan profundizar cada uno de sus casos y nos vean como una herramienta para proteger su información y sus endpoints, sus cargas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, y a José, y a todos los que asistieron a este webinar. Espero pues que les haya servido bastante y que cuenten con Control IT y con Acronis para todas sus soluciones de copias de seguridad. Estamos súper atentos, ya saben que me escriben por el chat o al correo, me llaman, que estoy súper pendiente de todos. Entonces, les agradezco mucho y que estén todos muy bien y un bonito día. Gracias, Clau.
Muchas gracias, buen día a todos. Luego. Chao. Gracias, Hasta gracias. luego.